Bueno, muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar el día de hoy el evento de la mediana, tanto para datos no agrupados y para datos agrupados. Entonces, vayamos indicando eh, en qué consiste este evento, ¿no? Entonces, la mediana no es nada más que otra medida de tendencia central y se denota con este tipo de eventos, ¿no? Es ME de la variable de estudio, que quiere decir la mediana de la variable, ¿no? Entonces, nada más es el valor central de los datos en una muestra ordenada de menor a mayor, y en este sentido tiene tantos términos inferiores a él como superiores. Lo que hace esta mediana en realidad es partir a la distribución en dos partes iguales, ¿ya? Una parte igual estará pues en el lado izquierdo y la otra estará en el lado derecho, ¿no? Entonces ahí es como, dado una muestra, partirla en dos pedazos, ¿no? Entonces el cálculo de esta mediana se realiza de la forma que según se vayan definiendo para datos agrupados y para datos no agrupados. Entonces vamos a ver en esta primera parte la mediana para datos no agrupados. Entonces es bien sencillito para datos no agrupados. Entonces vayamos definiendo. Entonces la mediana muestral para datos no agrupados quiere decir que no existe la tabla de frecuencias, ¿no? De un conjunto de datos ordenados de tamaño n se define de la siguiente manera. Obviamente, ¿no? Cuando no se agrupan, estamos haciendo referencia que en esta muestra no tiene la clasificación en tablas de distribución de frecuencias con intervalos de clase. Puede existir una tablita, pero esa tablita no tiene que tener intervalos de clase. Nos vayamos bien. La definición. Dice que si el conjunto de datos contiene un número impar de elementos, entonces el centro de todo este arreglo es la mediana. Viene fácilmente, ¿no? Si hay un número par de elementos o datos, la mediana obviamente es el promedio de los dos elementos centrales, ¿no? En matemáticamente, entonces la mediana, vean acá la mediana no es nada más que el x que se ubica en la parte central, ¿no? Es xn más 1 dividido entre 2, si el n es impar, y si el n es par, ¿no? Quiere decir que si la muestra es de tamaño par, entonces se saca el promedio de estas posiciones y se divide entre 2, ¿no? Entonces esa es la mediana para datos no agrupados. Vayamos viendo acá la ilustración del gráfico, ¿no? Es bien sencillito. A ver, ¿qué es lo que nos dice? A ver, vean acá, está la variable estatura, ¿ya? Entonces, estos son los individuos que han dado la estatura, ¿no?, dentro de esta muestra. Y si ustedes ven, la muestra es de tamaño impar. A ver, vayamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El tamaño de la muestra es igual a 9. Entonces, ¿qué es lo que indica para hallar la mediana? Solamente tenemos que organizar del dato más chico al dato más alto. Quiere decir, si esta es la estatura, tendría que hacerlos formar desde la más pequeñita hasta el más grande, ¿no? Y aquel que se encuentra en la parte central, ¿no? Veamos, acá tengo 4 para este lado, 4 para este lado. Este es el elemento central, la que está encuadrada. Esa estatura va a ser la mediana de todo este estudio, ¿no? Entonces, bien facilito de calcular la mediana para datos no agrupados cuando el tamaño de la muestra es impar. Pero cuando es par, vean, ¿no? Acá, a ver, tengo 2, 5, 8 jóvenes, de los cuales se está tomando el dato de la estatura, pero no hay el elemento central. El elemento central, si ustedes observan, estaría por acá, ¿no?, esta parte al medio de estos dos jóvenes, ¿no? Entonces, cuando la muestra tiene un tamaño
o una cantidad par, entonces lo que se hace es ir al medio de esa distribución y tomar a esos dos vecinos, ¿no? Al que está en el lado izquierdo y al que está en el lado derecho. Tomar las estaturas de esas dos, ¿no? Vean, estamos tomando las estaturas de esas dos y sacar el promedio, ¿no? A ver si esta estatura más esta otra estatura, en este caso los dos muchachos tienen la misma estatura, lo divide entre dos, entonces el promedio va a ser de esos dos valores, si hubiesen dos estaturas iguales. En la imagen de abajo, vean, este niño tiene menor estatura que la niña, entonces lo que hacemos es, como también la cantidad de datos es par, entonces yo atrapo la estatura de este niño, que sería acá, atrapo la estatura de la niña, la sumo y la divido entre dos. Entonces es el procedimiento que tiene que ver con el estudio de la mediana para datos no agrupados. Es bien sencillito acá. Hay que ordenar los datos y listo. Vayamos viendo a ver un estudio mucho más formal. Borro esto y nos vamos por acá. Nos toca ver el ejemplo 3.3 y recordar uno que ya habíamos estudiado. Dice, ¿no? El cálculo de la mediana para datos no agrupados. Lo vayamos viendo. En una encuesta a 25 empleados de la empresa de limpieza Totes sobre el número de hijos, se obtuvieron los siguientes datos. No sé si se recuerdan. Este era el conjunto de datos, ¿no?, que habían respondido los 25 empleados de la empresa Totes sobre la cantidad de hijos que tenía cada uno de ellos. Entonces acá el primer empleado tiene un hijo, el segundo tiene 2 hijos, el tercero tiene 4 hijos, el cuarto tiene 2 hijos. Entonces, para calcular la mediana de estos datos no agrupados, o sea, no hay tablita por ahora con intervalos de clase, entonces lo que hacen es lo siguiente. Entonces se observa el tamaño muestral es de tamaño 25, entonces es impar, por si acaso, el tamaño de la muestra. Entonces lo que tengo que hacer es ordenar los datos del más pequeño al más grande y buscar aquel que se encuentra en la posición 25 más 1 dividido entre 2, estaríamos hablando en la posición 13 de toda esta distribución. Si ordenamos los datos del más chico al más grande, veamos el dato más pequeño es 0 hijos y el dato más elevado es 4 hijos. Entonces lo vamos ordenando. Vemos que la mediana está en esta posición. Entonces, una vez ordenado del dato más pequeñito hasta el más grande, buscamos la posición del x sub 13. Este sería para nosotros el x sub 1, esta de acá, el primer dato. Este sería el x sub 2 y así sucesivamente, el x3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y este de acá es el x sub 13, esa posición. Y si ustedes se dan cuenta, cuando una muestra es de tamaño impar, este valor 2 es el centro de toda esa distribución. Quiere decir que en el lado izquierdo hay una cantidad igual que en el lado derecho. Entonces tendríamos esos eventos. Entonces, ese valor central es la famosa mediana. Pasemos al otro ejemplito, ¿no? Como les indicaba en el ejemplo 3.3, ese valor central donde está el x sub 13 igual a 2 es la mediana y tendríamos que concluir que la mediana de esta distribución es de 2 hijos, ¿no? Entonces saque ese dato como interpretación. Pero ¿qué pasa cuando la muestra tiene cantidad par de datos? ¿Ya? Entonces vayamos viendo. En el ejemplo 3.4 se consideran los siguientes datos, es 3310, 3355, 3450, 3480. Si se dan cuenta, estos datos son correspondientes, dice, al salario inicial en bolivianos de 12 recién egresados de la carrera de administración de empresas, ¿no? Entonces se está ordenando del salario más pequeño hasta el más elevado, ¿no?
pero si se dan cuenta es una cantidad par de datos. A ver, acá tengo el primer dato, el segundo, creo que los podemos etiquetar para no tener problemas. Acá tendría el x1, que sería este de acá. Este sería el x sub 2, el x sub 3, el x sub 4. Este sería el x sub 5, el x sub 6, el x sub 7, el x sub 8, el x sub 9, el x sub 10, el x sub 11, el x sub 12. Entonces tengo 12 datos, ¿no? en este estudio. Entonces, como es la cantidad par, tenemos que organizarlo del más pequeño al más grande. Y el centro, si ustedes aprecian, acá, el centro estaría dado en esta parte. Vean, no habría mediana si es que busco en la parte central. Entonces, lo que dice la teoría, cuando hay datos con cantidad par en la muestra, entonces tomo a los dos que están o que son vecinos de esa parte central. Tendríamos por acá esta parte. Entonces, esos dos vecinos del lado izquierdo y del lado derecho van a conformar la mediana. Entonces, lo que está aclarando acá en el problema es, dice que se observa que los datos ya se encuentran ordenados de menor a mayor, y como la muestra es de tamaño 12, se localizan los dos datos centrales, ¿no? Los dos datos centrales es 3490 y 3520. Entonces, la mediana es el promedio de esos dos, ¿no? Entonces se promedian y sale este valor, 3505. Este 3505 es la mediana de este estudio. Bueno, ahora pasemos a definir lo que es la mediana para datos agrupados. Quiere decir la fórmula de la mediana cuando tenemos tablas de distribución de frecuencias con intervalos de clase. ¿Qué es lo que se hace? Para calcular la mediana para datos agrupados, lo que se hace es interpolar el polígono de frecuencias absolutas acumuladas en el valor n medios. Acá en la gráfica, si ustedes observan, este es el polígono de frecuencias acumulada. Vamos a interpolar este valor que está en la parte central de la muestra, ¿no? N medios. Entonces, para determinar la expresión, lo que hacemos es estudiar dicha interpolación, ¿no? Trato de ver este valor de la mediana en la parte central. Estoy haciendo solamente un zoom de esta parte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta mediana va a tener un límite inferior y un límite superior. Generalmente de esa manera se lo va viendo. O en los textos se les llama un límite i-1 y un límite i nada más. Entonces, cuando voy a tener un límite i-1, la frecuencia absoluta acumulada va a ser f de i-1. Y cuando tengo un límite i, la frecuencia absoluta acumulada será f sub i. Entonces, si se observa, vean, en este estudio hay un triángulo rectángulo, ¿no? Donde se va estudiando la elevación de este segmento del polígono. Entonces, ustedes saben que la elevación está dada por la tangente de alfa, y eso no es nada más que esta altura, ¿no? Este cateto opuesto, y su longitud obviamente es f sub i menos f sub i menos 1, esa es la altura de ese triángulo, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es este de acá. Estaríamos diciendo el límite inferior, ¿no? Menos el límite, no es el límite inferior, es el límite i menos el límite i menos 1, ¿no? O sea, el anterior límite. F sub i, si se dan cuenta, f sub i en este caso, esta altura va a estar dado por n medios bajo la proporción que está dada en el segmento. El otro se mantiene. El L sub i va a ser la famosa mediana. Eso también por la proporcionalidad que se da. Y en base a esta expresión, ¿no? Se despeja el valorcito de la mediana, que sería m sub e en esta parte. A ver, hay que detallarlo. Esta parte hay que hacer el despeje.
Y despejando vamos a tener la siguiente expresión, ¿no? La tangente de alfa es el ángulo de inclinación. Entonces la mediana no es nada más que el valor del límite en el extremo izquierdo de esa fila más n medios por f sub i menos 1 dividido entre f sub i menos f sub i menos 1 por L sub i menos L sub i menos 1. Pero este de acá es el famoso ancho de clase, ¿no? Y este de acá, si ustedes observan, es la famosa frecuencia absoluta f sub i. Esa diferencia especialmente se construía bajo ese evento. Entonces, lo que tenemos que cuidar dentro de nuestro estudio es esta expresión, ¿no? Que la mediana no es nada más que el extremo izquierdo de un intervalo más n medios menos la frecuencia absoluta anterior por el ancho de clase sub i por la frecuencia absoluta sub i en esa posición. Es bien abstracta la fórmula, entonces hay que cuidar en ese sentido estos esquemas. Pero con el ejemplo generalmente se va a entender muy bien este estudio. A ver, vayamos viendo en qué consiste nuestro ejemplito. A ver, dice que se analiza el ejemplo 2.2 de las estaturas de los jugadores de básquetbol. Tenemos que la mediana tendrá una frecuencia. Primero hay que calcular n medios. Y si recordamos, la muestra era de tamaño 30 y se divide entre 2 y eso es igual a 15, ¿no? Entonces, si miramos el polígono de frecuencias acumuladas, comprobamos que la mediana caerá en el intervalo 170 a 180 centímetros. En ese intervalo va a estar la famosa mediana. Ya, entonces enseguida vamos a tratar de ver el evento que necesariamente sale de la tabla de distribución de frecuencias. Lo que voy a hacer acá es un corte a esta distribución, porque está muy pequeñita, y sobre esa voy a hacer los estudios que se quieren encarar. A ver, voy a tratarlo de ampliar acá. Se nota muy borroso. Ahora vamos a tratar de... Ya, vayamos viendo. Si recordamos, la tabla de distribución de frecuencias para las estaturas de los jugadores del equipo de básquetbol estaba dada de esta forma, ¿ya? Una notación es que este es el límite L sub i y este es el que está antes de él. Quiere decir que este es el límite inferior y este es el límite superior. Habíamos transformado y construido esa tabla de distribución de frecuencias con estos intervalos de clase, ¿no? Ya eran 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace para calcular y sustituir los datos en la fórmula? Como primer paso, jóvenes, hay que calcular el valorcito de n medios. A ver, vamos a calcular acá. A ver, el paso 1 es el cálculo de n medios. A ver, n medios, ahí lo está especificando. En este caso la muestra era de tamaño 30. Lo divido entre 2. Lo divido entre 2. Y esto es igual a 15. Aquí hay un error en la notación. Esto dijimos que es la frecuencia absoluta f sub i. Y esta es la frecuencia acumulada f sub i mayúscula. ¿Bien? Son notaciones que se dan en cualquier tipo de eventos dentro de la estadística. Ya, una vez que yo tengo el paso 2 es buscar al primer mayor. El paso 2, vamos a colocar ahí al ladito. El paso 2 es buscar al primer mayor. Al primer mayor a 15 en la columna de los f sub i mayúsculas. ¿Qué vamos a decir? Buscar al primer mayor. Buscar al primer mayor, ¿no? A n medios. ¿Ya? Entonces en este caso nuestro n medios es 15, entonces buscamos el primer mayor. ¿El 2 es mayor a 15? No, ya vamos a decir el 2 no es mayor a 15. ¿El 10 es mayor a 15? No.
¿El 21 es mayor a 15? Sí. ¿El 28 es mayor a 15? Sí. ¿El 30 es mayor a 15? Sí. Pero tenemos que buscar al primer mayor. Entonces el primer mayor es el 21. Entonces lo que hacemos es resaltar ese reglón. ¿Ya? Resalto ese reglón. Acá. En la tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase. Mi pulso está un poquito chueco. Bien. Una vez que yo ya tengo el primer el resalte, lo que hago es un ganchito hacia arriba. ¿Ya? Vamos a dar acá un ganchito hacia la parte superior para denotar el siguiente dato. Entonces, todos estos datos salen de ese reglón. Vayamos viendo. Acá la mediana dice que es el L sub i menos 1. Ese L sub i menos 1 es este dato, que lo estamos colocando acá. Luego dice más n medios. N medios. Más n medios. ¿Dónde está n medios? ¿Qué pasó? Acá. N medios es este de acá, ¿no? Estamos sustituyendo acá por si acaso. Es 15 menos f sub i. Tendríamos ahí f sub i menos 1 mayúscula. El anterior a este es este valorcito, ¿no? El f sub i anterior te está diciendo, ese valor de 10. Sobre el f sub i, que es 21, es este de acá, ¿no? Menos ese f sub i anterior, que es 10. Sobre la longitud de la clase. Tendríamos 80, vean, ese es el límite superior, menos el límite inferior, que sería 170. Operamos todo esto, va a ser 170. Todas estas operaciones te va a llegar a 5 onceavos por 10. Y eso te va a dar 174.54. Entonces, ¿qué concluyes, no? Este es el valor de la mediana para datos agrupados. Entonces, tendrías que concluir que el 50% de los estudiantes tienen una estatura menor o igual que 154.54 centímetros. Ese sería el valor exacto. Pero como nuestros datos son cuantitativos discretos, acá podríamos redondearlo. Sería a 175. Entonces podríamos hablar de ese valorcito dentro de la conclusión. Entonces mucho ojo siempre con el tipo de dato. Ahora, yo sé que un poco se han perdido con las expresiones, pero es bien facilita. A ver, vamos a tratar de hacer el ensayo. A ver, voy a borrar todo. Y esto se procede de la siguiente manera. Generalmente los libros manejan esa notación, pero se la puede dar una notación más fácil. A ver, acá vayamos viendo. La mediana de x no es nada más que el límite, yo lo llamo límite inferior, ¿ya?, del reglón resaltado, menos, que vamos a tener, más n medios, ¿no?, menos la frecuencia absoluta anterior, f sub i menos 1, por el ancho de clase, c sub i, sobre la frecuencia de clase en ese reglón. Ya, entonces el paso 1 es calcular n medios, es 15, está bien este. Luego buscar el primer mayor a n medios, ese es el paso que tenemos que resaltar, sería este reglón. Ya, voy a rayarlo un poco mejor, estaríamos por acá. A ver. Ahí, ya. Entonces, ¿cómo se sacan los datos de esa filita? Bien elemental, jóvenes. Hago el ganchito acá. Este dato es el que me interesa. Y vamos a tratar de sustituir rápidamente con ustedes. A ver. ¿Quién es el límite inferior en este resalte, en el intervalo de clase? Por favor, ayúdenme. ¿Cuánto vale el límite inferior? 170. Excelente, 170. Es este valorcito. Este es el límite inferior o el valor del primer intervalo o del lado izquierdo del intervalo. Ahora, más n medios, si te das cuenta, n medios ya las calculado en el paso 1 es 15. ¿Ya? Menos f sub i menos 1. F sub i menos 1 es este valor del ganchito, es 10. ¿Ya? Ahí hay que colocar
observar la frecuencia acumulada, F mayúscula sub I, y el valor del ganchito es 10. Por este C sub I es el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase de ese intervalo de 170 a 180? ¿Cuánto es? 10. 10, exacto, 10. ¿Y quién es la frecuencia absoluta F sub I en ese reglón? ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta? 11. 11, exacto, aquí está el 11. Listo, ya están los datos. Los datos salen de ese resalte y del ganchito, ¿no? Si uno hace la operación acá, vamos a tener 170 más, acá voy a tener 5 por 10 sobre 11 y les va a salir este valorcito que está en la pizarra, les va a salir 174.54 y eso se redondeará pues a 175, ¿no? Esa sería la mediana para datos agrupados.